Último punto de lo que es la clasificación de ciencias. Bien, y vamos a decir lo siguiente entonces. Lo que sí vamos a clasificar más que nada las teóricas, ahora las teoréticas, más que las prácticas. Y vamos a decir lo siguiente, que entonces que las teoréticas o las teóricas dijimos que tienen por objeto entonces conocer por conocer, ¿no? Que conocen el modo de ser de las cosas mismas, buscan comprender las leyes de lo real, o sea, tratar de comprender en última instancia la realidad. Bien. ¿Cuáles son las ciencias que encontramos acá? Recuerden que dijimos que las ciencias, hay dos géneros, la filosofía y las ciencias particulares. Vamos a ver un poquito esta relación. Bien, principalmente tenemos desde las ciencias teoréticas, la ciencia, por decirlo de algún modo, más alta va a ser entonces, vamos a poner acá, de las teoréticas, la filosofía primera, así la llama Aristóteles, filosofía primera, o también conocida como metafísica, que ya en el texto primero que les mandé hablamos un poquito de lo que es la metafísica. Esta es en sentido estricto sabiduría para Aristóteles. En esto consiste la sabiduría humana para Aristóteles, o sea, la ciencia más elevada, para él la más perfecta a la que pueda anhelar el hombre. Bien, ¿qué estudia la metafísica? Hemos visto en el primer texto que estudia al ente en cuanto ente. En cuanto ente. Recuerden que ente es aquello que es, todo aquello que es real va a ser un ente. ¿Tá? El ente en cuanto ente, y también se lo puede llamar el ser en cuanto ser. Y el ser en cuanto ser. ¿Qué quiere decir esto? Ente en cuanto ente y el ser en cuanto ser, lo que va a significar que va a estudiar entonces los primeros principios de todo lo real, de lo real, los primeros principios, los fundamentos de dónde, los primeros principios de toda entidad, de todo real, y las causas primeras, las causas últimas o causas primeras de lo real. Recuerden que si la ciencia es, según la concepción clásica, conocimiento cierto por sus causas, bueno, las causas primeras serían las causas más profundas de lo real, los fundamentos últimos de todo lo existente. A eso va a apuntar entonces la metafísica. Ente en cuanto ente, decimos entonces, vamos a referir que la metafísica va a estudiar la estructura de lo real. La estructura de lo real, o sea, del ente. ¿Qué queremos decir con esto? No le va a interesar a la metafísica el ente hombre, o el ente átomo, o el ente perro, o el ente gato, sino lo que es el ente, pero en cuanto que es ente, o sea, la estructura común de todas las cosas. La estructura común de todas las cosas. ¿Y cuál es esta estructura común que tienen todas las cosas? Y acá aparecen términos, que lo veremos más adelante, las nociones de ser, todo aquello que real es ser, bueno, ¿qué es el ser? Y acá aparece el ser en cuanto ser, ¿qué es el ser? En última instancia, ¿qué es lo que hace que las cosas sean? ¿No? Y acá sale la temática, por ejemplo, en filosofía, en metafísica, la problemática de la posibilidad de la existencia de un Dios, etc. La noción de esencia, porque todo ente va a tener una esencia, después vamos a ver lo que es esto. La noción de substancia, que en su debido momento lo veremos, de substancia. Las nociones de acto, de potencia, ¿sí? De causa también, de causalidad, bueno, etcétera. Movimiento, tiempo, espacio, etcétera. Son justamente temas metafísicos porque estudian la estructura de lo real. Todo ente tiene una esencia, o puede ser una sustancia, o un accidente, está en acto o en potencia, toda realidad tiene causas, ¿no? Todo lo que es a partir de causas, bueno, etc. Por ejemplo, en el ámbito de la naturaleza, todo ser es temporal, que es el tiempo, que es la eternidad, bueno, son todos temas propiamente metafísicos. Pero después encontramos también que las ciencias teoréticas, vamos a poner el título por las dudas, acá tenemos las ciencias teoréticas, la clasificación,
tenemos también que hay ciencias que no van a estudiar al ente en cuanto ente la estructura común de todo lo existente, sino que va a haber ciencias que van a tener como objeto material, lo que van a estudiar, acá el objeto material de la metafísica es el ente, ¿tá? O el ser, el objeto material, vamos a encontrar acá un grupo de ciencias que les va a interesar, van a tratar de estudiar la naturaleza. La naturaleza. Y uno diría, bueno, pero la filosofía primera, ¿no estudia la naturaleza? Sí y no. ¿Por qué? Porque también puede interesarse por objetos, justamente, cosas, entes que no necesariamente gocen de materialidad, tengan materialidad. Que eso ya no me expando más porque ya lo vimos en el primer texto, algo de esto. Bien, un objeto material que tienen entonces a la naturaleza. Bien, ¿qué aparecen acá? ¿Cuáles son aquellas ciencias que van a estudiar la naturaleza? Y acá tenemos, por un lado, recuerden ahora sí, vamos a ver un poquito más la especificación o la diferencia entre filosofía y ciencias particulares. Por un lado, hay un grupo de ciencias que estudian la naturaleza, que son las ciencias particulares que ya explicamos lo que eran, que van a estudiar a la naturaleza. Y acá tenemos, por ejemplo, este grupo de ciencias particulares que van a compartir el mismo objeto material que va a ser la naturaleza. Vamos a ver que se van a distinguir, cada una de ellas se dividen según el objeto formal, o sea, según desde dónde se va a estudiar la naturaleza. Y acá encontramos la principal, es la física, tenemos la química, por ejemplo, tenemos también la biología, la geología, bueno, etc. Después sabemos que en la física también se divide en otras ciencias físicas, la química también se va subdividiendo en disciplinas propias de cada una de estas ciencias. Bien, pero aparte, las ciencias particulares, como toda ciencia particular, va a partir de determinados principios. ¿Ah? De determinados principios. Estos principios no los va a estudiar la ciencia particular. Por ejemplo, toda la ciencia supone la noción de causa. Toda la ciencia supone la noción de ser, que las cosas son, que tienen una esencia, que están en acto y potencia. Estos principios, que son supuestos de las ciencias particulares, van a ser supuestos. ¿Por qué supuestos? Porque los van a dar por hecho que están, pero no van a reflexionar las ciencias particulares sobre estos supuestos. Estos principios van a descansar, los principios de las ciencias naturales, van a descansar entonces, decimos, en la filosofía de la naturaleza. Estamos diciendo con esto que hay una reflexión filosófica en torno a la naturaleza. Esto también está en el primer texto, por eso no me voy a expandir demasiado. Simplemente vamos a decir que la filosofía de la naturaleza entonces va a estudiar la naturaleza como totalidad, ¿no? Lo que es la naturaleza en sí mismo. Por este grupo de ciencias particulares, acá tenemos entonces las ciencias naturales, que me había olvidado de poner acá, ciencias naturales. Que se van a dividir según el objeto formal. Entonces acá tenemos las ciencias particulares que van a ser las ciencias naturales en este caso. Pero hay otro grupo de ciencias, aparte de las naturales, que va a tener como objeto material no a la naturaleza, sino que van a tener al hombre. Van a tener como objeto material al hombre mismo. Y acá encontramos también, por un lado, ciencias particulares que estudian al hombre, ¿tá? Y acá vamos a tener entonces el grupo de ciencias que van a ser las ciencias humanas. Las ciencias humanas. Y estas, entonces, también se van a distinguir, se van a dividir entre ellas. Se dividen también según
el objeto formal. Y acá tenemos, por ejemplo, la psicología, la sociología, la historia. Fíjense que acá historia para Aristóteles no era una ciencia la historia, hoy la consideramos ciencia, por eso partimos de principios aristotélicos, pero dentro de un esquema más general que es la filosofía clásica. Psicología, sociología, historia, bueno, etc. Otro tipo de ciencias que se les puede ocurrir que tengan que ver con el hombre. Antropología cultural, por ejemplo, y demás. Pero como todas ciencias particulares, descansa en principios, habíamos dicho, en principios que van a ser supuestos para las ciencias particulares, ¿tá? Que estos principios nos los va a otorgar justamente la antropología filosófica, que también en el primer texto hablamos algo de esta ciencia o filosofía del hombre. Bien, y por último tenemos entonces otro grupo de ciencias particulares, que lo voy a poner acá porque no me entra, que tienen como objeto material a entes de razón. O sea, ¿qué quiere decir esto de entes de razón? Ya no son ciencias de la realidad, como son las ciencias naturales, las ciencias del hombre o la metafísica, sino que estos entes solamente existen de manera ideal, solamente existen en nuestra racionalidad. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que se llama las ciencias formales. Ciencias formales. Y en estas ciencias formales encontramos entonces, por ejemplo, a la matemática, principalmente a la matemática. Si quieren dividirlo, la aritmética, la geometría, etc. Por nombrar algunas, etc. Y aparte tenemos también la lógica. Vamos a ponerlo acá también como una disciplina filosófica, la lógica. Que la lógica va a estudiar entonces las estructuras válidas del razonamiento que también están descritas en el primer texto. La matemática supone siempre una estructura lógica, por lo tanto va a descansar los principios de las ciencias formales en la lógica. Bien, por supuesto que estos grupos de ciencias se van interrelacionando uno con los otros. Yo puedo, a partir, por ejemplo, de las ciencias físicas, que es estrictamente una ciencia de la naturaleza, utilizar a la matemática como un instrumento o una ciencia subordinada. Relaciones entre la química y la física, entre la biología y la psicología. La psicología puede utilizar algunos elementos que otorga la biología para hacer un mejor análisis de la conducta del hombre, y así con cada una de las ciencias. Ahora bien, tanto la filosofía de la naturaleza como la filosofía del hombre, la lógica. Bueno, la lógica entraría más en el aspecto formal, pero lo que tenga que ver con la realidad, la filosofía de la naturaleza, la antropología filosófica, la ética, la filosofía política, bueno, toda la pléyade que hay de ciencias filosóficas, ¿tá? Van a descansar siempre en la metafísica. Por eso podemos decir que la filosofía de la naturaleza es una metafísica de la naturaleza, la antropología filosófica es una metafísica del hombre, ¿tá? En la cual es un análisis metafísico de la naturaleza del hombre. Otras disciplinas también, como la nociología, que también lo tienen en el texto, la filosofía del derecho y demás, son entonces ciencias que suponen siempre la luz justamente de los primeros principios y las primeras causas que otorga la metafísica. Por eso mismo la ciencia más importante y fundamental, porque da los fundamentos tanto a las ciencias filosóficas y en consecuencia a las ciencias particulares, es la metafísica. ¿Por qué? Porque estudia la estructura de lo real. Un cambio en la concepción metafísica de la realidad y me cambia absolutamente todo lo que vendría a ser las ciencias naturales, las ciencias del hombre, hasta también, podríamos decir, las ciencias o la ciencia formal de razón, porque suponen la racionalidad humana. Bien, hasta acá entonces tenemos la clasificación de las ciencias. ¿Tá? Recuerden entonces lo importante, que las disciplinas filosóficas son siempre estudios particulares de la realidad, de la naturaleza o del hombre, en estos casos que estoy poniendo acá,
pero siempre bajo los principios metafísicos. Esa es la diferencia que hay entonces entre, por ejemplo, filosofía de la naturaleza y ciencias naturales. Estas son particulares y estas son filosóficas. Bueno, hasta acá entonces la clasificación de las ciencias. Y nos quedaría un temita por ver, que vendría a ser la distinción entre filosofía e ideología, dos cosas distintas, y ahí terminaríamos ya con la unidad número 1. Pero ya con esto tienen bastante. Ante cualquier duda, me consultan. Yo igual ahora los voy subiendo estos 3 videos que tienen que ver con la clasificación de las ciencias.